Bienvenidas amigas, amigos, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de la Fundación Vida Sin Violencia. Una servidora, Yanira Fonder, les agradece su sintonía. Hoy estaremos hablando sobre el interesante tema de la masculinidad en tiempo de cuarentena y nos acompaña el licenciado Carlos Campillo Chalas. Él es técnico de la Dirección de Educación del Ministerio de la Mujer. Saben que este espacio busca fomentar la paz en las familias, que tenemos 10 años trabajando en lo que es la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, y tratamos de crear este espacio para llevarles orientaciones puntuales con expertos en estos temas. El tema de la masculinidad es imprescindible cuando abordamos lo que es la violencia contra las mujeres. Por eso agradecemos mucho sus sintonías, queriéndoles siempre llevar orientaciones. Recuerden que seguimos en casa. Estamos cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para mantener nuestra salud y la de nuestros familiares. Y también les recuerdo con mucho cariño que este espacio permanece. Pueden acceder al mismo. Vamos a tratar de hacer contacto enseguida con Carlos Campillo para dar inicio a este interesante tema de la masculinidad. Pedimos a Carlos. Vamos a esperar un momentito que Carlos se conecte y enseguida le estaremos dando esperar un segundito. Saben que eso es en vivo y que tenemos que comunicarnos con nuestro invitado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver que Carlos nos dice que está en línea. Okay. Pues como le decía, el tema de la masculinidad. Hola Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, se encuentran? Te agradecemos mucho tu participación y la receptividad que tuviste tan pronto logramos contactar. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por... Bien, no te escuchamos tan bien, Carlos. ¿Me pueden escuchar bien ahora? Bien, ahora sí. Carlos, vamos a tratar de hacerlo bien interactivo y que al final el público pueda comunicarnos preguntas. Mi primera pregunta es, tú como experto en masculinidad, ¿cómo podrías definirlo lo que sería la masculinidad positiva? Bueno, las masculinidades positivas la podemos definir más o menos como un concepto, como una metodología de educación popular que incentiva básicamente a los hombres como a lograr cambios, posturas básicamente antipatriarcales, pero en sí, como concepto en sí, como de una masculinidad positiva, no se puede decir como que existe una sola forma de masculinidad positiva, sino más o menos es como una herramienta de trabajo de varones hacia varones para básicamente incentivar actitudes igualitarias en los varones. Bien, Entonces, esto está para muy trabajar el tema de ligado, la violencia, para ligado esa actitud a la corresponsabilidad que debe tener el hombre en estos tiempos, por ejemplo, de cuarentena con su pareja. Exactamente, totalmente, porque, o sea, una masculinidad positiva, o sea, parte fundamental del tema de la igualdad y equidad de género, que es lo que estamos propiciando, trabajando con los hombres, es el tema, por ejemplo, de los cuidados, o sea, una corresponsabilidad en los temas de cuidado, en el tema también del trabajo doméstico, porque venimos de una sociedad y de una cultura donde siempre se le han asignado a las personas por el sexo al momento de nacer algunos roles. Entonces, culturalmente, en nuestra sociedad, a los varones siempre se les ha incentivado los roles de
de la parte productiva, de la parte visible, de la parte política, mientras que a las mujeres toda la parte de lo considerado el mundo privado, el mundo doméstico, del mundo de los cuidados. Entonces, lo malo de esta diferencia es también como esta jerarquización, o sea, y eso lo vemos como en nuestra sociedad, el trabajo doméstico y de cuidado muchas veces no es considerado un trabajo, inclusive cuando un trabajo remunerado no es valorizado, por una cultura de que se sigue considerando que es un trabajo solamente de mujeres y que no es un trabajo que los hombres no deben de merecer, ese trabajo que es tan importante para la sociedad. A Entonces, propósito, lógicamente, una masculinidad antipatriarcal, o sea, una masculinidad equitativa, trabajaría el tema de la corresponsabilidad totalmente. bien, Carlos, a propósito de eso, a principios de la cuarentena vimos una serie de artistas y de figuras públicas hablando cómo ayudaban a su pareja en casa. Ese término ayudar, ¿es correcto? Pienso que no, que es parte de la responsabilidad. Yo creo que ese término ayudar viene de la misma psiquis que hay en nuestra sociedad sobre la responsabilidad de los hombres los trabajos del hogar. O sea, se considera que el trabajo de los hombres en el hogar es lo que hacen es que ayudan, no que no he visto como una responsabilidad. Incluso cuando pensamos estereotípicamente lo que significa un buen padre, una buena madre, un buen padre se cataloga lo que pueda proveer económicamente en su hogar, mientras que una buena madre quizá el tiempo que dedica a los cuidados. Entonces muchas veces se ve al hombre como la persona que provee económicamente y que cuando se encuentra en el espacio privado es una persona que ayuda de una manera positiva, inclusive romántica. Inclusive cuando pensamos el hombre que ayuda en el hogar, cuando vemos, por ejemplo, un comercial, una película, y vemos a un hombre preparando un plato de comida, inmediatamente decimos, ay, qué lindo, qué romántico, mira, qué buen hombre, que hace eso, etc. Pero por esa interiorización que hay, o sea, de ese sexismo ambivalente que ve a los hombres cuando realizan este tipo de cosas como cosas no normales, como cosas sumamente positivas, como, ok, él está ayudando, no parte de su responsabilidad. Mientras cuando vemos, por ejemplo, un comercial por ejemplo, de Sopita Maggi, y encontramos normalmente la mujer llevando el plato de comida a la mesa, mientras que lo vemos totalmente normalizado, porque hemos interiorizado que es un trabajo de mujeres y que lo normal que sea esto, y que hemos educado a los niños y a las niñas desde pequeños para que tengan estos roles en la sociedad. ¿Cómo ir transformando esa mentalidad masculina para que vean los cuidados como parte de la rutina diaria? Yo creo que una de las cosas más importantes para transformar esta mentalidad, para transformar esta cultura, porque por encima de todo estamos hablando de cambios de paradigma, de cambios culturales. Sobre todo tenemos que cambiar en los modelos de masculinidades que existen en nuestra sociedad. Tenemos que incentivar y que sea de una manera visible, que se vean otras maneras de ser hombres, otras formas de ser hombres, que sea normal que salgamos a la calle y que veamos un hombre barriendo el frente de su casa y que sea normal, o que encontremos normalmente un hombre cargando un bebé, llevándolo al médico, o yendo a la escuela a saber de las notas de los niños, o prender la televisión y encontrar que sea totalmente normal que un superhombre no sea una persona con unos enormes bíceps y tríceps y que pelee con todo el mundo y que sea lo más fuerte, que lo más viril, que un superhombre también sea una persona sensible, una persona que pueda compartir con los demás, una persona que tenga sobre todo inteligencia emocional y empatía, que es algo que nos falta muchísimo a los hombres por la manera que nos han educado en nuestra sociedad. Yo creo que es algo posible, pero quizás muy difícil, pero no imposible. Y yo creo que nosotros como sociedad hemos cambiado bastante. Si analizamos, por ejemplo, esas masculinidades patriarcales, trujillistas, que quizás tienen mucha fuerza en nuestra sociedad hoy en día y mucha presencia en nuestra cultura, pero un hombre de los años 40 y 50, aunque
siguen teniendo roles fundamentales que la sociedad considera como muy de hombre, como ser proveedor, como ser una persona fuerte o arriesgada. Yo creo que los hombres hoy en día, sobre todo los hombres jóvenes, están teniendo otras maneras de ver la vida. Yo creo Y que eso es sí. positivo. Incluso, Carlos, entran ahora más a acompañar a sus esposas a los partos. Los veo más Exactamente. en los médicos, con los niños, más en los colegios. E incluso lo he visto hasta en tiendas comprándoles ropita a los bebés. O Sí, sea que es una totalmente. esperanza Y en sí, los y jóvenes. están tomando también, inclusive, labores, están haciendo labores dentro del hogar, están teniendo algunas actitudes más igualitarias. Claro que esto ocurre, pero no es muy visible. Y muchas veces es algo que inclusive los hombres que tienen grandes responsabilidades de trabajo doméstico en su hogar, no es algo que se sientan orgullosos de eso. Se sienten orgullosos, inclusive no es algo que los hombres socializan, por ejemplo, cuando están en un colmado, compartiendo con sus otros compañeros, porque en parte profunda, por ejemplo, de nuestra masculinidad es pensar mucho qué piensan los demás. O sea, qué van a pensar los demás si hago esto, qué van a pensar. Y sobre todo, una de las cuestiones terribles, por ejemplo, de estas masculinidades patriarcales, esta necesidad imperante de demostrar la hombría, de demostrar esa hombría, esa capacidad, esa virilidad. Y que, por ejemplo, si analizamos hoy en día las situaciones relacionadas con el coronavirus y con esta pandemia global, y analizamos, por ejemplo, los efectos que tiene, por ejemplo, esta cuestión de sentirme más hombre, de demostrar esa virilidad, esa hombría, se traduce inclusive en el tema de la salud. O sea, si analizamos Eso te las iba a preguntar, estadísticas, Carlos. Vemos más que más hombres son afectados por el COVID-19. ¿A qué crees tú que se debe? completamente. En las situaciones principalmente de emergencia, en casi todas las situaciones, los hombres tienden a ser la mayoría de las víctimas. Y es por esta situación de querer expresar esa fuerza, esa habilidad, de exponerme, inclusive sin ningún tipo de necesidad. Sin ningún tipo de necesidad me quiero exponer para demostrar que soy fuerte, para demostrar que soy valiente, para demostrarle principalmente a los otros hombres, y eso se traduce a una cuestión de poder, porque muchas veces esta fuerza interna, esa habilidad, es una cuestión para expresar como una cuestión de autoestima, de poder, de fuerza. Y si analizamos, por ejemplo, algunas situaciones, no solamente las víctimas, que la mayoría de las víctimas son hombres, sino inclusive también las personas enfermas, la mayoría también son hombres, y también todas estas medidas relacionadas con, por ejemplo, los toques de queda, todas estas situaciones, la mayoría de las personas que han sido detenidas, encarceladas o que han sido multadas, más de un 90% han sido hombres también. Sí, también estuve leyendo que los hombres fuman más que las mujeres, entonces las consecuencias son peores en ellos. Claro que sí, y Y van también el menos al consumo de médico alcohol. que nosotras las mujeres. El promedio de vida, inclusive en América Latina, es en los hombres 7 años menos que las mujeres, y es por esa interiorización de ese concepto erróneo de lo que significa la fuerza. O sea, esa necesidad de demostrar que soy fuerte, de que soy poderoso, me hace ver que ir al médico es una situación de debilidad que no debo permitirme. O sea, no me voy a sentir yendo al médico porque es una cuestión que teniendo autocuidado de mi cuerpo, me estoy sintiendo que estoy yendo contra esos mandatos que me hacen sentir un hombre. Entonces eso se traduce en estas situaciones, por ejemplo, los cánceres, en una enorme cantidad de enfermedades, inclusive hasta prevenibles, como son enfermedades cardiovasculares, donde los hombres son víctimas por mucho más que las mujeres. Y, Y a y es por, propósito, y, y perdón, es por Carlos. esa misma situación, o sea, si analizamos que en la cultura dominicana la cuestión del cuidado y de la corresponsabilidad es tan importante, inclusive hasta en el propio cuidado de los hombres, que nosotros los hombres hemos dejado inclusive hasta de descuidar nuestra salud y pensar que nuestra salud, el cuidado de ella es responsabilidad inclusive de nuestras madres, de nuestras compañeras, de nuestras hijas, y vemos que no es una responsabilidad de nosotros también, y eso también es muy importante. Sí, a propósito de los fallecimientos por el COVID, que afectan más a los hombres, también hemos visto en nuestro país, muy lamentable, una cantidad de muertos de 109 por una bebida ilegal que es el clerén. ¿En qué medida?
este consumo de alcohol podemos relacionarlo a la identidad masculina? Bueno, totalmente. Bueno, venimos de una cultura donde el consumo de alcohol está relacionado con la masculinidad. O sea, a nosotros los hombres nos educan mucho para ser muy competitivos y principalmente ser competitivos con con los otros varones. Inclusive ese sentido de compañerismo, de amistades, a diferencia, por ejemplo, de cómo se construye la identidad por ejemplo, de las mujeres, desde que son niñas, que se le enseña a las niñas a ser sensibles, a expresar emociones, a expresar sensibilidad, inclusive las amistades que tienen son amistades donde pueden intercambiar amor, donde pueden abrazarse, donde pueden expresar las cosas que le están pasando. Tenemos que analizar que la socialización de los hombres es completamente diferente. Inclusive, desde que estamos pequeños, los juegos que nos dan, que incentivando la violencia, las pistolas de juguete, o inclusive hasta los mismos juegos, por ejemplo, las carreras automovilísticas, una situación de poder, de cómo podemos expresar ese poder a través constantemente de poner en riesgo nuestra vida. Y hay cosas tan sencillas, por ejemplo, cuando salimos a la calle y encontramos personas que están manejando motores y vemos que los calibran y es una manera, y preguntamos, ¿por qué hacen eso? Bueno, es una situación de yo sentirse Poder. más poderoso, Ajá. con más poder y sentirse bien con ellos mismos, sentirse un hombre fuerte, y hacen eso, aunque estén arriesgando su vida, pero ellos tienen esa necesidad, por ejemplo, de expresar esto. Entonces, el alcohol está relacionado muchas veces con ese sentido, por ejemplo, de la competitividad, de demostrar que soy más hombre, de que soy más fuerte, de que soy más viril, de que yo aguanto más. Y que esto me ayuda a ser más poderoso entre mis pares varones. Entonces, el consumo de alcohol, al igual inclusive que la sexualidad, se ve como un asunto de competencia. Inclusive cuando muchas veces en nuestra cultura, a diferencia, por ejemplo, las mujeres, las niñas, que desde pequeñas le enseñan la empatía y, por ejemplo, pueden hablar de cosas, en unas conversaciones pueden hablar cosas, pero también hay espacio, por ejemplo, para compartir las intimidades, lo que está pasando, hablar de sentimientos. Los hombres se les hace muy difícil hablar, por ejemplo, por sus pares, por ejemplo, de las emociones y las cosas que les pasan. Y eso inclusive se relaciona muchísimo con los suicidios, que en un 88% son hombres. Entonces muchas veces el alcohol se convierte en una persona deprimida, una persona que se le hace muy difícil expresar sus sentimientos, se convierte como en un elemento de distracción y también un elemento que me hipermasculiniza. Entonces ese consumo de alcohol, cuando muchas veces estoy consumiendo alcohol, me estoy sintiendo más hombre, puedo expresar sentimientos que no puedo expresar, y eso se traduce en situaciones terribles, inclusive hasta los accidentes automovilísticos. Así es. Aunque estereotípicamente en nuestra cultura se considera que las mujeres son las que manejan mal, que son las que manejan terrible, la mayoría de los accidentes son provocados por hombres, y la Y hay mayoría que de ver las que siempre se dice, tenía que ser una mujer en nuestra cultura. Exactamente. Y la mayoría de las víctimas de los accidentes son hombres. Entonces, por ejemplo, en Semana Santa, comúnmente, a pesar de que había medidas restrictivas, las personas salían y principalmente eran hombres, porque en nuestra cultura, parte de expresar nuestra masculinidad es ponernos en riesgo en diferentes situaciones. Entonces salgo, el virus, eso es increíble, estuve con una amiga de mi madre que estuvimos hablando y él contaba que su padre, que era un señor de casi 90 años, él quería recortarse como a la peluquería y entonces ella le decía, no, papá, usted no puede ir porque... Y el señor decía, no, a mí no yo puedo ir porque a mí no me va a dar eso. Entonces existe una situación de que cultural en cual los hombres nos ponemos en riesgo continuamente y donde pensamos que no nos va a pasar nada y que eso es parte de nuestra identidad, siempre ponernos en riesgo en todo tipo de situaciones. Entonces Semana Santa, que es una situación donde las personas, me imagino que muchos hombres estaban expuestos, estaban compartiendo con otras personas, veían el consumo de alcohol como algo normal, como algo de varones. Y si analizamos, por ejemplo, la mayoría de las muertes, creo que todos fueron varones, Sí, me inclusive. parece que Y sí. entonces algo interesante, porque yo creo que esta perspectiva de género
es muy interesante, por ejemplo, para ver cómo el resultado de todo este comportamiento social que vemos en todo el alrededor. Otra cosa, Carlos, en las redes, sobre todo en Twitter, uno decía, por ejemplo, el peor confinamiento es permanecer en casa con mi esposa todo el tiempo. Mensajes así, ¿se pueden considerar como micromachismo? Yo creo que no solamente, yo creo que eso traspasa más que el micromachismo. Yo creo que eso es una cuestión ya de violencia simbólica, porque muchas veces estos memes son el reflejo de un pensamiento patriarcal, son el reflejo de situaciones que están pasando dentro de los hogares, que son situaciones de violencia, o sea, de situaciones de violencia terrible, violencia de todo tipo, violencia física, violencia verbal, por las mismas situaciones de estrés que se están viviendo dentro de los hogares. Tenemos que recordar que en la actualidad hay muchas mujeres víctimas que se encuentran con sus victimarios en, con sus victimarios dentro del espacio privado. Entonces, estas mujeres están viviendo situaciones de violencia indiscriminada en sus hogares. Entonces, estas son expresiones de una violencia sistemática que está ocurriendo dentro de los hogares y donde que inclusive han habido una gran cantidad de denuncias, han habido varios feminicidios en estas situaciones por estas situaciones de confinamiento, de cuarentena que han habido en el país. Y es una cuestión que no, yo creo que esto es un asunto de reflexionar, porque lo que hay detrás de estos chistes es como un iceberg, o sea, vemos el chiste, pero vemos toda esta problemática que hay. Es más profunda. Inclusive no han habido las denuncias que deberían de haber, pero es que es muy difícil, si en las situaciones normales todavía sigue siendo muy difícil por las mismas dependencias sociales, culturales y económicas que hacen que muchas veces que las mujeres dependan de sus agresores. Es difícil, imagínate en las situaciones de confinamiento, que estamos hablando de situaciones en situaciones que eso hace mucho más complicado y difícil. Mayor control. Claro, que son situaciones no solamente de mayor control, sino que hasta de una perspectiva económica, de una perspectiva social, las personas piensan también que no hay empleo, la economía está paralizada, no tengo dónde ir, entonces todos estos impedimentos hacen que muchas veces que las mujeres no puedan denunciar este tipo de situaciones. Y también el confinamiento es algo que impacta directamente, por ejemplo, a los hombres. Porque en una sociedad donde los hombres viven en el espacio público, donde están en los trabajos, donde están en esos espacios de poder fuera de los hogares, se encuentran en este espacio privado, entonces muchas veces se convierte en situaciones de estrés terrible. O sea, imagínense para un hombre que toda su vida, una persona que tiene 50 o que tiene 60 años, que toda su vida ha sido trabajar fuera del hogar, que ha sido generar dinero y estar fuera de ahí, encontrarse dentro de un espacio privado, una situación de estrés constante. O sea, una persona pero en ese caso, Carlos, digo yo humildemente, los hombres tienen que entender que es una cuestión de salud, de vida, y de cuidarse él y de cuidar a su familia. Exactamente. O sea, porque estrés, yo creo que la vida nos cambió a todas y todos y algo generalizado. Y para la misma mujer una situación de estrés, porque muchas veces, hablando de estrés de género, en el sentido de que los hombres, que muchas veces no pueden vivir esos mandatos culturales que han tenido de ser los proveedores económicos, de estar trabajando fuera del hogar, de tener ese poder que quisieran tener fuera de ese espacio privado y que se encuentran en un espacio de confinamiento privado, muchas veces es una situación que ellos mismos es una situación que no pueden manejar. También es una situación que no puedan manejar para los hombres, una situación de mucho estrés también. Y eso se traduce en violencia, eso se traduce en depresiones terribles y sobre todo se traduce inclusive en violencia hacia las personas del ámbito familiar, tanto las niñas, los niños como las parejas. Y también violencia hacia los mismos cuerpos de los hombres. Por ejemplo, por eso vemos que quizás muchos de esas personas que están siendo, por ejemplo, apresadas, que están siendo detenidas, por ejemplo, por no cumplir las medidas
las medidas del manejo político de la pandemia, o porque simplemente se han expuesto en algunas situaciones, responden a esa situación de yo no puedo estar quieto en la casa porque esto no es mi labor. Y entonces imagínense, y el trabajo doméstico para las mujeres se vuelve una sobrecarga todavía, aún más. Mucho más trabajo doméstico, los niños dentro del hogar. Ahora la escuela, por ejemplo, se ha tratado de transmitir la escuela dentro del hogar. Entonces las madres también han tenido que volverse madres, maestras, hacer todo el trabajo doméstico y muchas veces aguantar una situación de violencia terrible. Pero que ahí entra en parte la responsabilidad también que tiene papá con esa educación de los hijos e hijas. Exactamente. Y que debe jugar un rol activo como juega la mamá. Exactamente. Por ejemplo, usted dijo una palabra clave y la palabra activo. O sea, se necesita, por ejemplo, que la paternidad se deje de ver como que yo soy buen padre mientras yo puedo proveer económicamente a mis hijos, o mientras yo esté ahí para corregir a mis hijos o darle una pela a mis hijos, porque así es que se ve muchas veces la paternidad. Yo estoy ahí para corregir o para proveer economía. Se necesita una paternidad activa, una paternidad corresponsable, una paternidad donde los hombres expresen amor a sus hijos, donde los hombres expresen cariño a sus hijos, donde los hombres estén ahí dedicando tiempo de calidad con sus hijos, y que es algo necesario, es algo importantísimo para el tema de desarrollo humano, es algo importantísimo inclusive para el desarrollo social de nuestra nación. Y lamentablemente lo que está ocurriendo en situaciones de confinamiento es el reflejo de lo que está ocurriendo en lo que hay en la mente, en las subjetividades de nuestra sociedad. O sea, a los hombres, aunque se encuentran en espacios, están en situaciones de cuarentena y no están realizando trabajos domésticos, trabajo productivo fuera de sus hogares, se encuentran en sus hogares, no están haciendo trabajo doméstico, están respondiendo a una cultura, a una manera de ver la vida. Y entonces vemos que ocurren esas situaciones de conflicto y muchas veces no entienden este tipo de situaciones, o sea, no entienden que la carga que significa el trabajo doméstico y la responsabilidad que conlleva eso. Porque recuerden que tenemos una sociedad que todavía hoy en pleno siglo XXI, por ejemplo, el Código de Trabajo solamente establece 3 días de licencia de paternidad. Y eso es un reflejo de un código de trabajo hecho en la época de Trujillo, donde el rol de la mujer era estar en la casa cuidando de los hijos y el rol de los hombres era trabajar fuera. Y hoy en día ese código de trabajo es que pauta, por ejemplo, la licencia de paternidad en nuestro país. Aunque ya hay empresas que han empezado a ampliar ese sí, hay empresas y instituciones gubernamentales. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, nosotros tenemos licencia de paternidad, pero todavía, inclusive, aunque se ampliara la licencia de paternidad, todavía hay una concepción cultural de que los niños y las niñas no son responsabilidades de los padres, sino que una responsabilidad del cuidado de las mujeres, principalmente de las madres, de las abuelas, de las tías, de esas figuras femeninas que son las que crían en nuestro país. Y entonces eso es terrible inclusive para los propios hijos, o sea, y las hijas. Este es un país donde existe una gran cantidad de situaciones terribles en cuanto a la relación entre los padres, entre la figura paterna y los hijos y las hijas, y es por esa situación de cómo se ha construido esa paternidad, donde ha sido dedicar poco tiempo, o donde las relaciones han sido relaciones económicas, o donde las relaciones han sido relaciones de violencia, porque vivimos en una sociedad donde la violencia hacia los niños y las niñas se encuentra sumamente normalizada, y que inclusive le preguntamos a personas que ¿qué buen recuerdo tienes de tu padre y tu madre? Mi padre era un hombre muy bueno, muy honesto, y soy la persona que soy gracias a él porque me daba muchas pelas. Y la gente lo habla con orgullo, o sea, la violencia que sufrió en la niñez. Y lo ve como algo positivo, porque existe toda una interiorización sobre ese rol positivo, como de esa consideración de que ese debe ser el rol de los padres. Desde la Fundación Vida Sin Violencia siempre decimos que educar no es maltratar. Porque ¿cuántos casos vemos en nuestro país? Que hasta para que no roben le queman la manito, como una forma de hacerle sentir
que eso está mal hecho. No Exactamente. tiene buena luz, Carlos. Tiene que buscar una Aquí, zona bien, aquí con está más bien. luz. Bien. Aquí, ok, yo creo Sí, que ahora aquí. mejor, mejor, Carlos. Ok, Carlos, te quería preguntar, hablando de la masculinidad, en estos tiempos hay muchos memes, muchos relajos, y cuando esos hombres reciben esos videos en que denigran a una mujer y los reenvían a sus relacionados, ¿están ellos siendo cómplices de esa violencia simbólica de que nos hablaste? totalmente. O sea, hoy en día hablamos de violencia cibernética y es interesante que inclusive debería estar, por ejemplo, inclusive registrada como una manera de violencia. Hay países, por ejemplo, en España, donde la violencia cibernética se encuentra recogida, por ejemplo, en el sistema legal. Completamente, es increíble, por eso que estoy hablando de cómo evoluciona la violencia a partir de cómo evoluciona inclusive la ciencia, cómo evoluciona la sociedad, así como ha evolucionado la sociedad, se han evolucionado las formas de violencia. Por eso que hoy en día, del siglo XXI, aunque estamos hablando de cuarta generación de derechos humanos y hemos hablado de muchos avances tecnológicos, científicos, estamos hablando de violencia a través de los medios cibernéticos. Y no solamente a través del bullying o de los chistes sexistas o machistas, inclusive hasta formas, por ejemplo, de abuso a través de los medios virtuales. O sea, han habido, por ejemplo, varios casos, inclusive hasta de feminicidio de manera indirecta, que han sido ocasionadas por hombres agresores que han utilizado medios electrónicos para ejercer la violencia a través de ahí y que le han provocado a su víctima un suicidio o una muerte directa a través de esa agresión, a través de ese acoso que ha recibido a través de los medios digitales. Y eso es terrible porque eso también refleja que aunque nuestra sociedad haya cambiado en muchos aspectos tecnológicos, aunque muchos hombres están viendo una masculinidad de una manera diferente,
diferente, todavía persiste inclusive en los hombres jóvenes. Eh, los hombres jóvenes, una terrible percepción y una terrible percepción, por ejemplo, de la violencia. Oxfam Latinoamérica hizo un estudio sobre la percepción de violencia en hombres